estamos celebrando esta Eucaristía en la fiesta de San Nicolás de Bari, y es una oportunidad hermosa para reivindicar lo que es la figura de un santo que quizás por las múltiples leyendas que se le atribuyen, el tema de la publicidad, pues lo ha prácticamente eclipsado. Entonces hay todo tipo de posturas alrededor de San Nicolás. O se le ve únicamente como una figura de fantasía o algo para los niños, o se le llega a relacionar incluso como algo pagano, algo incluso hasta negativo. He tenido que ver reflexiones y videos de personas católicas que hablan de San Nicolás como si fuera un enemigo de Cristo, como si fuera alguien que le va a robar el lugar al niño Jesús. Nada más alejado de la realidad. San Nicolás fue un obispo del siglo IV, de los primeros tiempos del cristianismo. Incluso San Nicolás estuvo en el concilio de Nicea. ¿Sí saben cuál fue el concilio de Nicea? Yo sé que ustedes saben. Ya Liliana tiene la respuesta y pues si la dejo que hable, imagínense, se pega a hablar esa mujer aquí. Concilio de Nicea fue donde se reunieron obispos de todo el mundo y se reflexionó sobre nuestra fe en pocas palabras. Y en el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla es donde se redacta lo que nosotros conocemos como el credo niceno-constantinopolitano, que es, los dos dicen las verdades fundamentales de nuestra fe, pero uno está explicado de una forma mucho más extensa, más rica, y el credo es una catequesis, es la doctrina de nuestra fe. Bueno, San Nicolás participó de esos concilios. Se cuenta una anécdota muy curiosa para que no se dejen engañar por la figura solemne con la que uno suele asociar a San Nicolás, ¿no? Se cuenta que en este concilio de Nicea, donde estuvo San Nicolás, había unas personas que se hacían llamar los arrianos, y ellos negaban la divinidad de Cristo. Y hay un personaje arriano que, negando la divinidad de Cristo, bueno, dijo ahí en pleno concilio una cantidad de herejías, pues decir que Jesucristo no es Dios, y una cantidad de disparatadas, y San Nicolás abofeteó a este hombre. Entonces se cuenta que parte del concilio también estuvo preso en el Vaticano por darle una bofetada a este hombre que era un hereje. Eso significa no que era un hombre agresivo, sino que era un apasionado por defender el Evangelio, por defender al Señor. Porque esa cachetada, a fin de cuentas, fue porque esta persona estaba cometiendo una falta de respeto, ¿no? Pero se dice que también era una persona sumamente caritativa con los más necesitados. Venía de una familia rica, de muchísimos recursos, tenían oro, tenían muchas propiedades. Y San Nicolás, apenas murieron sus padres y hereda esa fortuna, entrega todo eso a los pobres. No es una cosa que se entrega de hoy para mañana, es una cosa con la que él hizo un apostolado de muchos años. Se cuenta que San Nicolás tenía la costumbre de ir casa a casa y dejar regalos incluso anónimos a personas que sabía él que estaban pasando por una gran necesidad. Entonces ese hombre que estaba en quiebra, que ya estaba a punto de cerrar su negocio, que bueno, no se le llamaba así de esta manera, pero yo les pinto la historia para que se lo imaginen, ¿no? Tenía los cobradiarios que lo tenían ya contra las cuerdas, ¿no? Y San Nicolás conocía la historia.
Pues San Nicolás iba en la noche y metía en unas medias oro y se lo tiraba por la chimenea. De ahí viene la leyenda y la cosa con las boticas, ¿no? Él les dejaba oro. Se cuenta también que un padre iba a entregar a sus 3 hijas a la prostitución, y porque no tenía para pagar la dote del matrimonio y estaba en una situación económica muy fuerte, y San Nicolás fue y básicamente le dio todo el dinero de la dote para sus 3 hijas y que no tuviese que vender a sus hijas. Una historia muy, muy interesante, porque al principio él quería hacerlo de forma anónima y el papá de las muchachas lo sorprende montado en la chimenea arriba tratando de bajarle el oro. Entonces de ahí viene la leyenda de que él venía por la chimenea y todo ese cuento, ¿no? Se cuenta que San Nicolás también, en un viaje hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa, iban en barco y una tormenta casi desbarata el barco, y San Nicolás se levantó, llegó hasta la popa y le dijo al viento y al mar, así como Jesús: cállate, y el mar se calmó. De ahí le atribuyeron el patronazgo de los marinos, porque San Nicolás además era obispo de una costa, así como estamos nosotros aquí. Se cuenta también, entre las anécdotas de San Nicolás, que en una ocasión iban a asesinar a 3 hombres, los iban a fusilar, no los iban a fusilar, perdón, los iban a decapitar, y era una injusticia. El juez que los había condenado lo había hecho porque había aceptado un soborno. San Nicolás se le apareció sin explicación alguna en el despacho al juez y le habló del infierno y lo asustó y le dijo que él no tenía por qué haber aceptado ese soborno. El juez quedó como con dudas todavía de si condenar o no a estos hombres, y como no le hacía caso, San Nicolás se presentó en la plaza y en el momento de la ejecución le metió la mano al que les iba a cortar la cabeza y le bajó la espada y le dijo: tú no los matas porque eso es una injusticia, el juez aceptó un soborno. Y bueno, se puso ahí como referencia y no les hicieron nada. Entonces, era un hombre aguerrido, no era simplemente ¡ay! ¡Jo, jo, jo! No, era una persona que estaba dispuesta a luchar por los inocentes. Tenía un gran corazón. Y cuentan que todos los diciembre salía a llevar regalos a los niños, no por el Polo Norte, sino por las principales ciudades aledañas al lugar donde él era obispo, pero llegaba a sitios muy lejanos de su jurisdicción. Lo hacía de diferentes maneras. En ocasiones era atrapado por tormentas de nieve, incluso por la temporada era muy frío, y en una de esas tormentas es que San Nicolás, como hay niños no les digo, pero ustedes saben lo que pasa, ¿no? Se queda en una de esas tormentas de nieve. Llevaba regalos a los niños todas las navidades a nombre del niño Jesús. Él llevaba los regalos porque él decía que en cada niño estaba el niño Jesús, el niño Dios. Y al mismo tiempo, fíjense el doble mensaje: en cada niño él veía a Jesús, y él les dejaba los regalos a los niños en nombre del niño Jesús. Y ahí salió la tradición de dejarle a los niños regalos a nombre del niño Jesús. ¿Cómo pueden decir ahora que San Nicolás le quiere robar el puesto a Jesús? No, lo que pasa es que hace falta una buena catequesis, una buena orientación. Muchos, bueno, casi nadie sabe que San Nicolás también realizó exorcismos. Se cuenta de un árbol que estaba poseído o estaba maldito, que todo el que tocaba el árbol inmediatamente absorbía la maldición. Y le fueron a contar a San Nicolás y le decían: ¿cómo hacemos con ese árbol? Porque ni siquiera se puede cortar, porque el que intenta cortarlo se muere o lo posee un espíritu. Nadie puede acercarse a ese árbol. Entonces San Nicolás se levantó y dijo: vamos para donde está el árbol ese. Lo exorcizó y él mismo tomó el hacha y cortó el árbol, y se acabó la maldición.
Entonces también por eso se le atribuye facultades exorcísticas, un taumaturgo, ¿no? Tenía muchos dones, muchísimos dones. Muchas personas decían haberlo visto en un lugar y estaba en otro. Entonces parece que tenía también don de la bilocación, como San Pío de Pietrelcina. Y pues entre otros detalles, mucho después de haber partido San Nicolás a la casa del Padre, se cuenta que de sus reliquias, de su sarcófago, manaba una fragancia a rosas y mirra, un líquido que se podía recoger incluso en frascos, y cuando ungían a las personas, muchos se curaban de cosas incurables. Y todavía hoy, siglos después de la partida de San Nicolás, en los lugares donde están las reliquias, los restos de San Nicolás, mana una fragancia muy similar a la que con la que ustedes han sido ungidas, personas con ese óleo, y muchos quedan sanados. Es un milagro que todavía hace San Nicolás hoy. Se considera un protector de los niños, protector de las mujeres embarazadas, protector de los marinos por la travesía aquella que les contaba, también exorcista, un obispo santo. El traje, ese popular traje que hoy se ha convertido en un símbolo de la Navidad, pero también se suele ver como si fuera un disfraz, es en realidad una vestidura litúrgica sagrada que la utilizaban los obispos, los arzobispos de las zonas más frías en esa época. Ya con los años cayó en desuso, y como todo lo que hace la publicidad, pues lo agarra y lo convierte en otra cosa. Entonces, pero se cuenta que San Nicolás era un obispo muy elegante, y tanto que él era de los pocos que a donde iba, pues iba con su parafernalia, su capa, su museta, rojo terciopelo con el blanco y el gorrito, que además lo cubría del frío, y era una vestimenta sagrada. Se cuenta que si pasaba, por ejemplo, y había un indigente, hay varias anécdotas en la biografía de esto, y veía a él que se estaba muriendo de frío, él se quitaba la capa y se la daba. Al final tenía pues mucho dinero de todas maneras, podía reponerse eso. Le daba de su propia ropa a los pobres, y de paso les daba dinero y les daba alimento, y así fue toda la vida de San Nicolás. Por eso se le considera un dador de prosperidad. Pero la verdadera imagen de San Nicolás no es esta. Esta pues es una imagen que ha estado distorsionada por todo lo que ya nosotros sabemos. Sin embargo, si hablamos de San Nicolás, seguimos hablando de un santo. No son dos ni tres. San Nicolás, en unas tergiversaciones o transliteraciones del mismo nombre, era el mismo al que le decían Santa Claus. Papá Noel es el mismo, es el mismo. La imagen original de San Nicolás es esta, la que tenemos aquí. Es un retrato antiguo que le hicieron en su momento, y hay otra que es un icono que no lo he podido sacar porque la imagen no la consigo original en grande. Es un icono ortodoxo porque es muy venerado en la iglesia ortodoxa, y sobre todo en la iglesia ortodoxa rusa. Es un icono ortodoxo donde aparece la Virgen entregándole el palio arzobispal de un lado y Nuestro Señor entregándole el Evangelio del otro, y él con las vestimentas propias, bendiciendo. Y esta, donde lo vemos vestido no como solemos imaginarnos a San Nicolás, pero con el palio arzobispal, porque es un arzobispo, de la estola y la casulla, como todo sacerdote. Esa es la imagen original de San Nicolás. Pues de ahí para adelante, pues todo lo que ya nosotros pues vemos. Hay que desmitificar la figura de San Nicolás, reivindicarla, y con una buena catequesis, poco a poco,
ir orientando, ir orientando. Es un santo que nos obtiene del Señor grandes favores, muy venerado. A Él le podemos pedir prosperidad, sanación, protección para los niños, como lo hemos hecho, su guía, su mediación en asuntos importantes, en proyectos truncados, en negocios incluso, porque era amigo de muchos comerciantes. Le podemos pedir ayuda en todo eso y hoy lo estamos haciendo. Siempre una devoción recta, hay que recordarlo siempre, ¿no? Porque si no caemos en la superstición. Una devoción correcta es la que te acerca primero a Jesús. Entonces, el referente, el motor, el impulso de San Nicolás, ¿cuál era? Jesús, su amor a Cristo. No buscamos a San Nicolás por buscar a San Nicolás. Buscamos a San Nicolás porque San Nicolás nos enseña a amar más y mejor a Cristo. Y porque por su intercesión, porque es un hombre que está en la presencia de Dios, nos podemos beneficiar con esas gracias, con esas bendiciones, con esos milagros, con esos dones otorgados a su persona. Pues que San Nicolás interceda por todos nosotros, que estas ofrendas que han sido puestas en este altar, el Señor las reciba, las multiplique, haciendo prósperas las obras de nuestras manos, fructíferos los esfuerzos de nuestro trabajo, que destruya todas las ruinas, que recompense la generosidad de aquellos que ofrendan de corazón y sin mezquindad alguna. Y a Cristo Jesús sea siempre el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.